lo que traje es otra mirada del 17 de octubre. A ver. Porque mañana, el Día de la Lealtad Peronista, se festeja porque justamente el 17 de octubre de 1945 se dio la gran llegada de masa de trabajadores a Plaza de Mayo. Y Perón dio un discurso en el balcón. Ahora, para no detenernos en eso, yo traje el antecedente de ese discurso, que es un discurso del 10 de octubre, 7 días antes del hecho. Messi. Pero para hacer una pequeña introducción, me parece también en un contexto donde el 17 de octubre tiene que ser resignificado, porque si hay algo que estamos viviendo es como, si se quiere, una crisis de valores en general, donde parece que nuestras palabras a veces quedan vacías, porque vieron que hay algo que cuando se siente es muy difícil de transmitir, y en la medida que no se pueda justamente espejar ese sentimiento, es difícil traer a la gente hacia el movimiento. Ahora, ¿cuál es el prisma con el que quería mirar el 17 de octubre y pensar un poco el peronismo en general, el peronismo, el kirchnerismo, el rótulo que cada uno le quiera poner, que es el prisma de la reparación histórica? El peronismo no es un simple movimiento que en la mejor de sus expresiones ejecuta políticas públicas que mejoran la vida de la gente de acá hacia adelante. El peronismo es reparador histórico. Ok. O sea, cuando Perón llega a la Secretaría de Trabajo y Previsión y empieza a ejecutar todas sus medidas, entre otras cosas, hace el Estatuto del Peón. Sí, ¿no? una de Entonces, las primeras, ¿no? Reparaciones. Mira un poco para atrás. Si querés, en la expresión peronista del siglo XXI, el kirchnerismo, la ley de trabajadoras de casas particulares viene a recuperar eso mismo. ¿Y por qué lo traigo? Porque hay algo que para mí tenemos una encrucijada en esta batalla cultural en la que nos expone Milei. Estaba re juguetón, Perón. ¿Cómo? Estaba re juguetón, Perón, en ese momento. Estaba como moviendo sí. todo. No, Juguetón, no, juguetón. él Moviendo el entró, avispero. Moviendo juguetón. y un poco mis respetos a ese uso del poder también, ¿no? Bien. O sea, que es lo que capaz nos faltó a nosotros en la expresión del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Porque en el fondo lo que vos tenés que es administrar el poder que tenés en el momento. Pero ¿por qué traigo la centralidad de la reparación histórica, no? Porque si tenemos una oportunidad ante el gobierno de Milei que viene a dar esta batalla, ¿qué pasaba con el PRO Juntos por el Cambio? Medio que no importaba la historia. Claro. Hay una cosa de deshistorizar, no importa, miremos para adelante, una cosa medio empresarial, en donde lo que pasó para atrás se cae, digamos. Es como si la historia empezara del muro para adelante. Claro. Lo que plantea Milei no es eso, es una reparación histórica en contra de los valores que nosotros pregonamos. O sea, la contrarreparación, ¿no? Como Claro. Entonces yo vengo a plantear que la Argentina de principio de siglo era mejor, vengo a plantear que todo esto que ustedes vendieron como justicia social no existe. Entonces es también una oportunidad, y también para pensar que el peronismo, el Día de la Lealtad Peronista, es una continuidad histórica de los inicios de la historia argentina y de la conciencia nacional. Llámese San Martín, la Revolución de Mayo, los federales, cada uno se puede montar en donde más le gusta, ¿no? prócer que Irigoyenismo, Perón, bla, 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 y seguimos para adelante. Bien. Esa es un poco la idea para también pensarnos en este prisma en donde parece que el tiempo y como que la percepción actual del tiempo modificó la percepción de la política, Bien. ¿no? Ahora, si el 17 de octubre cristaliza el Día de la Lealtad con esa movilización enorme a Plaza de Mayo, ¿cuándo nace el peronismo? ¿No nace el 17 de octubre para vos? No, yo me pregunto, esa es la cristalización. Pero la gente no fue porque dijo, che, voy a ver qué onda. O sea, ya había estaba. algo. ¿Por qué Ya te había un movés a Plaza movimiento. de Mayo? Ya había. Claro, Ya ¿por había qué un te movés movimiento, hasta Plaza claro. de Mayo para que liberen a ¿Por Perón? qué, viste, cruzás nadando si te levantan el puente, ¿no? Claro, viste, hay algo en que vos tenés una gesta anterior que se enciende hasta que vos un día llegaste y generaste el Claro. movimiento más revolucionario del siglo XX. Para mí, y esta es la percepción histórica que voy a traer hoy, nace el 27 de noviembre de 1943, que es cuando Perón crea la Secretaría de Trabajo y Previsión. Pero no era nueva. En la Secretaría antes se llamaba Departamento Nacional del Trabajo y había sido creada en 1907, Epa. en una época liberal. Estás tirando factos. Estoy tirando factos. Me sirve. 1907 por los sectores liberales del viejo orden oligárquico. Orden oligárquico, para tomarlo del principio, al que quiere volver históricamente Milei. ¿Qué pasa? Esta secretaría no inventó los organismos que administró, sino que conglomeró a todos y ejecutó políticas un poco bajo una conducción unificada que tenía Perón. Absorbió organismos dispersos en la administración pública que tenían alguna incidencia en el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de los sectores populares. Escuchen los nombres. Comisión de Casas Baratas, Cámara de Alquileres, Comisión Asesora para la Vivienda Popular, Junta Nacional para Combatir la Desocupación, entre otros, ¿no?
Yo traje así un par. Ok. Esos organismos se concentraron en lo que se llamaba, a partir del 27 de noviembre de 1943, la Secretaría de Trabajo y Previsión que llevó adelante Perón. Ahora, en 2 años, estamos hablando del 43, del 43 al 45, en menos de 2 años se firmaron miles de convenios de todos los gremios, la estimulación de la afiliación sindical, otorgó aumentos de salarios, vacaciones pagas y estabilidad en el empleo. Me subrayé con amarillo estabilidad porque creo que ahí está el nudo actual del mundo del trabajo. Ok. Porque ¿vieron el documental de Ofelia Fernández? Yo no lo vi, No. pero Bueno, No lo recomiendo mucho. Ok. No sé cuánta gente quiere un trabajo estable para toda la vida hoy. Yo sigo pensando que sí. mira, nosotros Buena hay, pregunta. me meto acá en esta, ¿no? A Métanse nosotros la cuando quieran. estabilidad en el empleo público a los trabajadores municipales en la provincia de Buenos Aires nos costó mucho. Recién se cumplen 10 años de que tenemos estabilidad gracias a la ley Doval. Entonces, para mí es una bandera, al menos para nosotros los trabajadores municipales, que no la vamos Intocable. a bajar. Intocable. No, me parece que es algo intocable, pero también hay que percibir que hay otras percepciones del tiempo y de la estabilidad en otros tipos nuevos de trabajo, en donde yo me pregunto cómo podés, porque yo repito, piensen que Perón llega en el 43, donde esto no existía, esta Claro. estabilidad, y la genera. Claro. Entonces, genera eso, incorpora 2 millones de personas para el régimen jubilatorio. Dicta el Estatuto del Peón de Campo, que es lo que estábamos diciendo, regula, estamos hablando de tribunales de trabajo, horas de trabajo, descansos dominicales, o sea, algo realmente revolucionario Sí, para la sí. época. Bueno, luego de estos 2 años en donde se conquistan todos estos derechos, hay algo que marca el antecedente del 17 de octubre del 45, que es septiembre del 45, un mes antes. La oposición política al gobierno, en general de clases medias y clases altas, junto con los gobiernos militares de la época, imagínense, veníamos de la década infame, imaginen todo ese escenario, radicales, conservadores, socialistas, comunistas, leen el contexto internacional y en ese momento que había fascismo en todo el mundo. Piensen, Sí. Segunda Guerra Mundial. Sí. Y dicen, vamos a acabar con lo que ellos creían que era la última resabio de nazismo que queda en América Ok, Latina. Claro. Y ahí querían ir por Perón, con la excusa de que era un fascista. Y organizan la marcha de la Constitución y la Libertad, para resignificar también lo que es Viva la libertad, el carajo. tema de las palabras. La libertad, Esto se hace en la Plaza San Martín, acá en la capital federal, lo cubren y lo apoyan diferentes medios de comunicación, como la prensa, La Nación, cosas que actualmente siguen Lógicas. pasando, y que exigen que el gobierno quede en manos de la Corte Suprema de Justicia. mira. Correr a Perón y que quede en manos de las Cortes Supremas y que los cuarteles, que los militares que habían, el GO de Perón, que había Sí. asumido, se Chao. vuelva a los cuarteles y se corra. En este contexto es que surge el germen del 17 de octubre. Porque el 9 de octubre, que es el día que se le hace la destitución a Perón, un día después de que cumplió 50 años, Perón cumple el 8 de octubre, Perón es destituido de los 3 cargos que tenía. Era vicepresidente de la Nación de Farrell, era ministro de Guerra y era secretario, como dijimos, de Trabajo y Previsión, desde donde se gestó la revolución de los derechos laborales. El Juando. Exacto. De ahí surge el discurso que vamos a empezar 3 pequeños fragmentos a analizar hoy. Antes de ser detenido, Perón da este discurso frente a 70.000 personas en la Secretaría de Trabajo y Previsión y piensen que en ese momento ese hecho convoca a la gente porque realmente estaban en juego esos derechos. O sea, Claro. la gente se mueve porque dice, yo pierdo lo que conseguí Claro. estos últimos 2 años. Tal cual. Claro. Así que bueno, lo último, antes de empezar a escuchar los fragmentos del discurso, las últimas 2 medidas que toma Perón antes de dejar la Secretaría son un último decreto de aumento de sueldo que ajustaba el salario mínimo vital y móvil y la participación de los trabajadores en las ganancias. Temón. Temón, Temón para una Tremendoski. columna. temón. Tremendoski. Así que lo que vamos a hacer ahora es escuchar 3 fragmentitos. El primero vamos a escuchar, minuto 23:40. Yo les pido que escuchen los gritos que canta la gente. A ver. Cuando esté, lo ponemos. A ver. Y ahora, como ciudadano, al alejarme de la función pública, No, claro. Uy, se me pone la piel de pollo, El Juando. Uf. Perón,
Chicos, no había sucedido los gobiernos peronistas todavía, piensen No, eso. se me pone la piel de pollo, mal. Perón no había hecho un gobierno todavía. ¿Qué dicen ahí? No sé. Que se quede, Perón se quede. sí, otro no. Perón presidente. Perón presidente. Era una ilusión que sea Perón presidente en Claro. ese momento. No era presidente, no había pasado. Qué increíble, Faltaban ¿no? todavía las gestiones peronistas por delante. Al dejar esta casa que para mí tiene tan gratos recuerdos, debo manifestar una vez más mi crédito, reafirmando mi fe Escuchen, en una democracia perfecta como la entendemos aquí. hasta ahí. La idea de democracia perfecta. No, 1943. Estamos Un hablando, adelantado. 1943. Idea de democracia perfecta y ahora estamos discutiendo justamente la insatisfacción democrática, ¿no? Increíble. Pero también el discurso dura como 45 minutos. La dificultad de Perón para hablar con la gente. O sea, era automáticamente interrumpido Por los por gritos de que no puede ser que... Porque claro, en esa tensión, imagínense los momentos, si nosotros vivimos tensión social hoy, imagínense en ese momento con los militares también que intervenían como claro, actores claro. sociales. Está bueno que me lo traigas a la actualidad porque me pone en contexto cuando vos expresás Exacto. esto de que, che, mirá, lo que pasa ahora, en ese momento era más tensión todavía. Eso es como Yo que a nos pone en veces- contexto Y a epocal. veces trato de mirar con ese cristalero, si querés, las internas. Sí, sí. Yo no las quiero minimizar y no digo que no haya que hablarlas, debatirlas, cuestionarlas. Pero qué sé yo, hay algo que estuvo siempre, digamos. Hay tensiones políticas que existieron siempre. Pero pongo en el centro las palabras que trae Perón y lo revolucionaria que eran para ese momento. O sea, él habla de democracia perfecta. Veníamos de la década infame. Veníamos de los primeros gobiernos de golpes militares. Vamos con el segundo fragmento, que me emociona bastante. Van a ver, al final, A ver, empieza en el mirá que minuto yo lloro fácil, 29:55. A ver, Yo lloro fácil. pueden haber lágrimas. Empeñados Estamos empeñados en una batalla que ya hemos logrado. En la que usted es el jefe, lealtad. Esta batalla la ganaremos porque es el mundo que marcha en esa dirección. La vio. Escuchen esta frase, ¿eh? Imagínense Perón tratando de controlar a la gente en ese momento. ¿Escuchan? Sí. Perón sí, otro no, decía la gente. Yo entiendo otro no. El audio está muy como frito. Hay que tener fe en esa lucha y en ese futuro. Escuchen. Venceremos en un año o venceremos en 10, pero venceremos. Esa cuestión, ¿no? De que siempre el pueblo gana, ¿no? Contundente. O sea, en ese entonces, ustedes piensen que en ese momento Perón y los trabajadores eran una sola persona. Claro. O sea, era un espejo del mismo concepto. Claro. También es verdad que en ese discurso él trata de calmar un poco las aguas porque él, el principio del discurso hasta el minuto 30 que yo traigo, cuenta un poco en qué consistió la Secretaría, su intervención en la Secretaría, todos los logros y demás. Después un poco calma las fieras, porque es, bueno, vamos a dormir a casa, el trabajador del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, no hagamos lío, a través de la fe y de la esperanza y no de la violencia, dice Perón, nosotros vamos a poder generar esta lucha y al final vencer. Y para terminar, lo que es el discurso, recordemos, 10 de octubre del 43, 7 días antes de que inicia el peronismo como lo conocemos, Okay. minuto 42:35. En estas marchas habría un Fran Fijap. ¿Lo conoces, el pibe que No. se metió en El la que marcha le pegaron. universitaria? Imagino que no había. Mirá. Era tensión social posta esto.
Yo creo que sí habría. Mira, a principios del siglo XX, entre las movilizaciones sin peronismo de por medio, de socialistas y demás, y de sindicatos y demás, estaba la Liga Patriótica, que era un brazo parapolicial del Estado oligárquico, si querés. Iba y la pudría. O sea, acá en Avellaneda, en el frigorífico o en la industria, no es frigorífico, en la industria Bacena pasó esto. O sea, la Liga Patriótica se cargó gente. Siempre existieron esos grupos. Lo que pasa que desde la democracia hasta acá, no. Claro. Desde el 83 hasta acá, no. O al menos no tan así como lo vemos ahora, ¿no? No No tan tan así. burdo, ¿no? Claro, estos son pibes que tienen una violencia. Cuando entraron acá a Parque Lesama, se veía, digamos, ese deseo como de violencia, de violentar, de ¿viste? golpear a alguien. Sí, de golpear a alguien. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, vamos con el último fragmento. Dale. Por favor. No le voy a decir adiós, le voy a decir hasta siempre. Le voy a decir hasta siempre, porque desde hoy en adelante También se gritaba mucho la patria primero. Argentina la patria. adelante. Esta idea de nación. Primero la patria, después los hombres, primero la patria, después el movimiento, después los hombres. Esta idea también de conciencia nacional. Claro. no me voy a despedir, he dicho, porque señores, desde hoy en adelante estaré entre ustedes más cerca que nunca. La idea de Perón y los trabajadores, uno solo. Estaré entre ustedes. Y para terminar, No podía hablar. lleven este recuerdo de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Únanse y defiéndanla, porque es la obra de ustedes y es la obra nuestra. Buenas noches. Ruido. Estos son los 3 fragmentos que quise traer al discurso. Un poco para pensar el peronismo hoy, el día de la alta mañana, Sí. qué representa pensar lo revolucionario que fue el peronismo en ese momento y cómo tenemos una invitación a tener, digamos, esa conciencia revolucionaria en función de animarnos a hablar de ciertas cosas. O sea, yo lo que siento, y me incluyo, es que hay veces que me autocensuro en ciertas discusiones, porque Claro. tengo miedo. Claro. Porque tengo miedo a hablar de seguridad, porque tengo miedo a hablar de temas que son un poco sensibles, capaz para el peronismo, para el progresismo, si querés, y que en el momento que dejas esa cancha Chau. vacía, Se la come el otro. se la come el otro. Y te doy el ejemplo más claro en donde tenemos una ruta para mí, o que a mí hoy me convoca a pensar. Cuando agarra Patricia Bullrich y dice ley y orden, que encima es una serie, Sí. nosotros como respuesta tenemos una premisa que dijo hace poco Cristina Kirchner en México, que es la utopía de la justicia y la paz. Vos querés ley y orden, yo quiero la utopía de la justicia y la paz. Porque en el fondo es lo mismo. O sea, con justicia hay paz, con ley hay orden para ellos. Correcto. Entonces, buen punto. Es una invitación a revolucionarnos a través de las palabras.